Es muy posible que nos duela dolor, que nos duela que un chico llegue a delincuente, que una niña, niño o adolescente llegue a delincuente cuando habíamos visto ya las conductas repetitivas que nos estaban anunciando que ahí las cosas iban mal, porque el hecho de que las cosas vayan mal no significa que estamos ante un delincuente, sino que tenemos que prever una conducta. Y de ese punto de vista, a mí me interesaba mucho analizar el sistema de prevención de la delincuencia juvenil. Es muy importante darnos cuenta de que mucha de nuestra delincuencia, perdón México, se produce en la detención. Era un estudio o una serie de estudios de derechos humanos en las cuales en los centros, en las detenciones policiales, los policías obligaban a las niñas o a los niños a actos sexuales, agresión, violación de derechos, torturas, amenazas, interrogatorios injustos. En mis conversaciones con mis alumnos y con los abogados que litigan en materia de adolescentes, no quiero hablar hoy de las cárceles, se dice que México ha invertido en centros de internamiento con muchos deseos de hacer mucho bien. Hay muchos profesionales muy valiosos en los centros de internamiento, pero también en los centros de internamiento se viola, se pierde el pudor, se pierde la propiedad, se tiene miedo y muchos de los chicos terminan defendiéndose. Es muy importante entender que prevenir es llegar antes. Prevenir es llegar antes. Desde una madre que cuando sabe que está embarazada empieza a cuidarse, por ejemplo en el cigarro, en la marihuana, en las drogas o en el alcohol, pensando en su hijo. Rehabilitar es probablemente llegar tarde. Y lógicamente si nosotros hacemos una prevención de prevenir, no tengamos nunca que hacer una prevención de rehabilitar, porque posiblemente hemos llegado tarde. Y nosotros nos preguntamos cuando un chico está en el grupo etario, en el segundo grupo etario, que es un chico mayor de 12 años, detenido o no, o acusado o no de haber cometido un delito, nos damos cuenta de que ya han pasado 12 años en su educación y posiblemente haya una serie de vicios o de actitudes o de aptitudes negativas perjudiciales. Es muy importante entender que rehabilitar desde el Poder Judicial es probablemente un imposible. Cuando ya el chico llega a una audiencia, cuando el chico llega a una audiencia y es detenido por fragancia, cuando un chico llega a una audiencia y se ratifica la fragancia en la audiencia de control de la detención, cuando un chico o una chica llega a la audiencia inicial y es imputado de los hechos y el juez termina vinculándolo a proceso y peor aún, produciendo una medida de internamiento provisional, es muy posible que estemos rehabilitando tarde porque ya estamos ante el Poder Judicial, porque estamos ante una causa penal, porque estamos ante unas autoridades, fiscal, asesor jurídico, defensor, imputado, juez. Y es muy importante darnos cuenta que rehabilitar a través del internamiento produce una especie de círculo de riesgo social. ¿Por qué? Porque si yo, como he dicho en este canal, considero que un chico al ser condenado de delito y además que no debe haber abreviado porque debe soportar la pedagogía de la audiencia, si ese chico es condenado y en esa condena es el desarrollo de habilidades en libertad, lo que estoy tratando de buscar, entre otras razones, es evitar el contacto de personas en circunstancias delictivas.
más o menos dañadas. Y por eso es muy importante que nosotros, en cierto sentido, seamos como muy claros de decir, ¿en serio estoy haciendo algo bien cuando detengo y llevo a la policía, cuando detengo y pongo a la orden del Ministerio Público, cuando detengo y lo pongo a la orden del juez y cuando detengo y lo llevo a un centro de internamiento? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy creyendo que esto es hacer bien? ¿Estoy confiando yo en la policía? ¿Estoy confiando en el Ministerio Público? ¿Estoy confiando en el Poder Judicial y estoy confiando en los centros de internamiento para poder darme cuenta de si estoy haciendo bien o mal o tendría que evitarlos y por tanto opinar, como dice José Daniel Hidalgo, desarrollo de habilidades? Condena al adolescente al desarrollo de habilidades en libertad. No lo prive de libertad porque lo tiene que hacer socializar con un mundo posiblemente corrompido. Muchas gracias.